Muchas gracias por la invitación, doctora Edgar, doctora Yuri, muy amables, profesora Lady, y todos ustedes, queridos colegas. Definitivamente han elegido una profesión muy dinámica que nos presenta muchos retos. Es de las profesiones más dinámicas, me atrevería a decir, que la misma medicina, con todo lo que estamos enfrentando a nivel internacional. Prácticamente estamos a puertas de declaraciones de renta, de información exógena, de presentación de retención en la fuente, de una cantidad de normas, y siguen saliendo normas, y definitivamente nosotros somos los indicados para trabajar en este tema. Facturación electrónica, otro tema grandísimo, porque se viene la contabilidad electrónica. Siempre lo hemos insistido con la profesora Lady, lo hemos trabajado para transmitírselo a nuestros estudiantes, porque no es que vayamos a salir de lado, ni más faltaba. Al contrario, esto nos llama a que nosotros seamos más tecnológicos de lo que estamos usando en este momento. ¿Por qué? Porque somos las personas que nos dice la DIAN, bueno, ¿quién va a habilitar ese código 52 que debe aparecer en el registro único tributario? ¿O cómo es que vamos a hacer este proceso de sentarnos y enseñarle a la persona que va a generar la factura para que el negocio no se quede quieto, ¿cierto? O sencillamente los puntos de venta que deben emitir una cantidad de facturas al diario y que deben cumplir con la normatividad que está pidiendo el gobierno colombiano, que ya empató con la norma internacional. Entonces, muchachos, el tema es, yo ya me veo en la quinta generación, pero me llama siempre la atención de estar pegado en la tecnología. Sí o sí, tenemos que estar a la mano, no del WhatsApp para, bueno, rico mandarnos por ahí un saludo interesante, pero es que a través del WhatsApp se pueden delegar muchas de las funciones, presentar estados financieros, una cantidad de cosas que uno no se imagina que la tecnología le puede ayudar muchísimo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Muchas frases de las que ustedes comentaron, el doctor Edgar, el señor Contador General de la Nación, la responsabilidad social es grande y siempre he sido amigo de ella. ¿Por qué? Porque no es la responsabilidad social en generarle más ingresos a quien ya tiene buenos ingresos, y de eso hay muchas empresas sobre las cuales ustedes tienen conocimiento. El Grupo Bavaria, cuando sencillamente tiene grupos de trabajo de 50 personas y quiere reducirlos a 5 personas nomás. Ahí es donde está la responsabilidad social, porque es que este tema, de verdad que todas las familias necesitan de qué vivir, de qué trabajar, de qué sustentar. Es un tema que no es solamente en generar utilidades a cambio de qué. ¿Será que vamos a crear otra tierra? ¿Será que Marte entonces será el otro sitio para los que tienen muchísimo dinero, ni más faltaba? De hecho, se trata que uno, cuando tome una iniciativa de un negocio, es para generar dinero, pero ojo con esa responsabilidad social, porque definitivamente generan maltrato, generan unas situaciones que, pese a los problemas de la sociedad, ahí es cuando nosotros podemos decir alto y decir, no, señores, espere tantico. O sea, si hay que generarle ingresos a ustedes, a las familias, a los socios de las compañías, pero no a esa carrera tan importante que se está generando en las empresas, que es a lo que seguramente ustedes se van a enfrentar siendo gerentes de una compañía. ¿Será que el hecho de generar un número mayor le va a generar más felicidad a otras personas? ¿O sencillamente es que nos estamos desvirtuando de la razón de ser de nosotros como contadores o profesionales de esta hermosa universidad? Otro mensaje que les quiero brindar es, antes de comenzar con la parte técnica, honren a su universidad. Eso, perdón, tomo aire, porque cuando uno vive en el exterior, definitivamente eso por allá, así como me atraganto en este momento a escuchar el himno nacional en Sydney, Australia, diciendo, caramba, se puede. Es como honrar a su papá y a su mamá. Esto que están haciendo aquí ustedes, el hecho de venir y estudiar y verdad que sacrificarse por muchas razones que cada uno de ustedes lo saben, solamente la vida les va diciendo definitivamente han tomado el camino correcto, y lo que están haciendo no solamente son por ustedes, por su familia. Sáquenle pecho y digan, la universidad un minuto verdaderamente me dejó algo en mi vida que, como lo decía el doctor Edgar, en pocos semestres casi que uno no lo aprende, casi que uno no lo tiene. ¿Por qué? Porque sencillamente el conocimiento viene con la práctica, y qué más que práctica que vamos a tener nosotros cada día cuando tengamos que leer muchas de las normas que a diario salen. ¿Verdad que esa es una de las razones por las cuales me encanta la profesión? Definitivamente la adoro, me ha enseñado muchísimas cosas, no es solamente a nivel de cómo liquido una renta exenta o cómo voy a generar una proyección de un presupuesto, son las personas que están alrededor y que de las cuales ustedes van a ser partícipes de muchos de los conocimientos que le han impartido sus compañeros,
las personas que están al frente, los profesores y toda esa jornada que ustedes hacen de sacrificio para que ustedes logren ese propósito de ser contadores. Bueno, queridos colegas, disculpen ahí el dramatismo, pero la verdad me encanta, me apasiona cuando hablo de ello, porque cuando uno le apuesta a este tema definitivamente es que le está apostando a temas de vida. La vida es así de rapidito, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando uno reflexiona sobre lo que estamos hablando. Hablemos entonces de la parte técnica, ya entrando en este tema de la reforma tributaria. Yo soy un poquito crítico del por qué tantas reformas tributarias. Somos los campeones de las reformas tributarias a nivel internacional. Tenemos una y otra y otra y otra, y ustedes se han puesto a pensar cuánto le vale una reforma tributaria a los empresarios que ustedes a su vez van a asesorar, o sencillamente los impuestos que a ustedes les descuentan a título de anticipo de renta cuando ustedes estén devengando un salario que ya esté sujeto a retención en la fuente. Esa platica sencillamente está mal administrada. Bien lo decía el contador general de la Nación, cuando nosotros tengamos que ser críticos, hay que ser críticos. Esa es una de las formas que podemos actuar, ¿cierto? Porque hay muchas de las normas, si ustedes se fijan, en la página de la DIAN aparece publicada la resolución que va a cambiar por enésima vez la entrada de la facturación electrónica. Y sencillamente todavía no ha salido. Ustedes ven un título en la página de la DIAN que aparece que todavía no, que no salimos todavía, y los empresarios están diciendo, es que mire, aquel proveedor o aquel cliente no me acepta si yo ya no les pido facturación electrónica. ¿Y ustedes saben cómo se hace? ¿Sí? ¿Ya tienen conocimiento de cómo se hace? Sencillamente le toca a uno meterse, adentrarse, casarse, en otras palabras, con los proveedores de facturación electrónica para que le enseñen a uno cómo son los truquitos y meterse por allá en las entrañas de la página de la DIAN para poder aprender cómo es que generó ese tema. Ese tipo de cosas son las que hay que actuar. O sea, el hecho de uno también enfrentarse al tema de la corrupción, lo que comentaba el doctor Edgar, es otra de las constantes que ustedes van a tener que enfrentar desafortunadamente. ¿Y cómo enfrentarlo? Sencillamente diciendo no. Sí, es muy fácil decirlo ahorita. Si yo tengo un cliente que me está obligando, entre comillas, señor, usted quiere sus honorarios este mes, firmemos estos estados financieros que me sirven para, o en función de, o de rebajar el impuesto que voy a cancelar, creando unas deducciones que no existen, ¿cierto? Ahí es cuando uno definitivamente, creería yo que, como lo decían por ahí alguien, no hay que tener los huevos en una sola canasta, ¿cierto? Esa es una de las estrategias, muchachos. Porque también como hay malos, también los hay buenos. Hay clientes buenos, créanme. Yo estoy en la calle, como dice el doctor Edgar, y definitivamente hay gente que sí le cree a uno, mire, ¿cuánto hay que pagar, doctor Medina? Señor Ricardo Medina, ¿cuánto hay que pagar en retención? ¿Cuánto hay que pagar en industria y comercio? Mejor dicho, lo acosan a uno más, entre comillas, que el mismo calendario tributario, ¿cierto? De ahí que también los hay, repito, también los hay, y esos son los que hay que cultivar. La responsabilidad social también va en función de los buenos, ¿cierto? Y a esos hay que motivarlos. A los malos, pues sencillamente, mire, si usted va a colocar esa deducción, nos vamos a meter en problemas. Si yo me meto en problemas, me van a colocar por allá en la página de la DIAN, que sencillamente los contadores públicos que estamos sancionados, ¿ustedes han visto esa partecita, muchachos? Los invito a que reflexionen sobre ese tema. La Junta Central de Contadores también nos va a sancionar 1 año, o sencillamente nos puede quitar la tarjeta profesional de por vida. Y todo este esfuerzo que ustedes tienen aquí presente, sencillamente al piso, ¿cierto? Y no es solamente la vergüenza con uno mismo, con la familia, que desafortunadamente uno se prestó para este tipo de cosas, de suscribir estados financieros con nuestra tarjeta profesional y con el certificado que expide la Junta Central de Contadores, que usted no ha tenido ningún antecedente, y le aparezca de un momento a otro sancionado. Ahí es cuando ese tema definitivamente les va a pasar. O sea, no es que digo que no va a ocurrir en ningún momento, es más bien cuándo les va a pasar, ¿sí? ¿Cuándo es que les va a ocurrir a ustedes? Venga, hágame esa declaración, venga, métale ahí, ¿cierto? En la época de agosto, cuando inician las declaraciones de renta, se ve muchísimo más, porque las personas no son conscientes que el impuesto a la renta no es lo que yo quiera bajar, sino más bien el riesgo. Afortunadamente uno como contador no suscribe la declaración de renta, pero sí la persona que lo asesora y después cuando lo llaman a uno, es que usted me dijo que colocáramos acá. No, señor, hay que hablarles claritico. Yo creo que nuestra profesión tiene el tabú de cuánto es que quiere que te dé. Eso
Sí y no. Yo considero que nosotros estamos en la capacidad y en el potencial de decirle a la gente, mire señor, definitivamente no cuente conmigo. Y cuando uno no cuenta conmigo es porque uno también tiene seguridad, que la profesión le va a permitir a uno trabajar con personas que sí le van a dar. Y cuando no, muchachos, digan, no, ese es el tema. Que como apoyo en la familia, apoyo en otros negocios, eso hay varias instancias en las cuales uno puede hasta financiarse con una tarjeta de crédito, mientras uno consigue otras instancias. Les estoy hablando de la realidad, de lo que ocurre cuando uno se enfrente como contador, como profesional independiente. Me alegra muchísimo que las chicas sean en su mayoría las próximas personas que van a reemplazar a los contadores. Si ustedes se dan cuenta, el auditorio es así. La misma estadística de la Junta Central de Contadores, cuando ustedes miren, sí, de los 250.000 contadores que hay a nivel país, prácticamente 170.000 son chicas. Eso está bien, porque ustedes son muy acuciosas, muy juiciosas, ustedes cuidan, apretan, en fin, una cantidad de cosas. Bueno, la verdad sí me voy saliendo un poquito del tema, pero hablemos entonces de la parte técnica. Discúlpeme, aquí avanzamos. Nuestra querida reforma tributaria. Ay, pero discúlpeme que quiero hablar de un número aquí, muy importante. ¿Cuánto vale el presupuesto general de la nación? ¿Alguien sabe cuánto? Un número, por favor, que me puedan decir. Bueno, más o menos yo lo tengo enfrente. ¿Cuánto, perdón? No, estamos hablando de millones de millones, o sea, de 1 millón de millones, sí señor. Exactamente, esa cifra es interesante. O sea, quiere decir que cada uno de esos que mencionó él es 1 millón de millones, ¿cierto? Y una reforma tributaria vale 148.000 millones, lo que se proyectó en la del año 2018, que salía para el 2019, y esta vale 152.000, 155, otros dicen 157, todo depende de, ¿cierto? Pero detrás de ello, hacer toda esta documentación, hacer todo el engranaje, que vaya una norma al Congreso de la República, cuánto dinero no se generó, cuánto dinero no se gastó desafortunadamente, y que nosotros lo estamos dejando desapercibir, ¿cierto? Nosotros deberíamos ser críticos y decirles, oiga, cojan oficio, ¿cómo es eso que una reforma tributaria y otra vez otra, sencillamente por un tema de forma? Ustedes saben cuál fue el tema de forma que hizo que la reforma tributaria anterior se cayera respecto de esta. ¿Alguien lo conoce? Mire, eso me acuerdo yo hace muchos años, ya soy cuchito como dicen por ahí. Me acuerdo yo en el año 90 que mi profesor de Derecho Constitucional me decía, cuando se sanciona una ley por el Congreso de la República, sencillamente dentro de los formalismos que hay de publicarlo en el diario La Gaceta, que todavía funciona, que nadie lo lee, que es un arrume de periódico gigantesco, existe todavía, no se cumplió con la anterior norma. Yo, Ricardo Medina, digo, eso fue hecho de adrede, de malos. ¿Por qué? Porque es que si yo no cumplo con ese formalismo, la tumbé en una sentencia y sencillamente eso le costó al país. Se cayó la reforma, salió una cantidad de noticias en el periódico, pero ¿cuánto nos costó? Digo de adrede porque en la reforma anterior, si ustedes lo recuerdan, el impuesto a la renta afectaba al sector financiero en un punto, ¿cierto? ¿Cuánto le vale un punto de impuesto a la renta al sector financiero? Billones, lo que acaba de decir ayer el señor. Billones. ¿Qué le cuesta al sector financiero? Oiga, hagamos esta cosa porque lo que se viene en esa reforma tributaria viene a sobarme la vida a mí. Hagamos algo por allá que sencillamente ustedes dentro de unos meses puedan tumbar ese tema. Yo pienso que ese tema es por ese lado maquinado. Hay otra crítica importante que no quiero entrar en, como dicen, en detalles, pero el sector farmacéutico dice que por ahí generó 400.000 millones de pesos para que ese tema se cayera también. Entonces, se une el sector farmacéutico, se une el sector financiero y miren el resultado. Hoy ni se enuncia, créanme que en el contenido de lo que les voy a mostrar de los puntos más importantes de la reforma tributaria no está ninguno de ellos. Críticos, muchachos, eso forma parte de la responsabilidad social que ustedes tienen y que seguramente en la universidad les han dicho y les han recalcado. El año pasado, personas, entre esas me cuento, estuvimos al frente de la DIAN. Oiga, hombre, ¿cómo nos pone usted a correr con el formato total, el 2516 que salió el año pasado, que era una cantidad de carreras, el portal caído, se cae más que en unas amigas de las gitanas, como dicen por ahí, ¿verdad? El portal de la DIAN mantiene muy caído y sencillamente nos pegan unas apretadas terribles.
Cuando subamos ahorita información exógena, cuando se une a la información de las declaraciones de rentas, cuando se une el IVA, cuando se une la retención, créanme que empezamos a sufrir. O sea, ese tipo de cosas, señores, son las que uno debe ser crítico y debe decir, oiga, señor gobierno, esto no le importa sino tener la ley del embudo. Esto es un ejemplo desafortunado de lo que nosotros somos producto de la corrupción. Y es una corrupción a gran escala, de mucho dinero, de mucho dinero. Las magnitudes son grandes. Ahora sí. La reforma tributaria actual afectó más de 55 normas. No las vamos a hablar todas. Con mucho gusto, a través de la profesora Lady, les puedo pasar un cuadrito muy bonito que me regalaron de Actualícese, donde están todas esas normas que fueron las que cambiaron respecto del año anterior. Imagínense eso, 55 normas. ¿Y uno las sabe? No, definitivamente no. Eso es un tema de bastante dedicación, disciplina, lo que demanda a nosotros definitivamente es un tema bastante grande en lo que tiene que ser con lectura. Entonces, para atender este tema, que arranca supuestamente el año 2020 y siguientes, hay que leer la norma. La norma tiene bastantes páginas, hay personas que la han resumido, hay personas que la han dado, pero es sano leer ese tipo de normas, sobre todo cuando le ha pegado muchísimo a las empresas. Vamos a hacer un recorrido. Yo quisiera ponerlo un poquito más grande esta diapositiva, pero realmente, digamos que lo hago es más en función de ser crítico, porque nunca antes se había corrido por una ley como la que se está dando aquí, no sé si ustedes la puedan ver, trámite legislativo de Ley de Crecimiento Económico del 2010, fíjese, arrancó el 16 de octubre, se estancó un poquito el 26 de noviembre, y de ahí para adelante, apúrese que me tengo que ir para las vacaciones. Entonces apúrese, señor Congreso, a sancionar este tema rapidísimo. Y efectivamente corrió, se publica la ponencia el 26 de noviembre, el 3 de diciembre ya estaba aprobado en la primera instancia, el 9 de diciembre ya se radica en cuarto debate, el 11 de diciembre se radica en la ponencia en segundo debate, y así con una serie de corre-corres, y ya el 27 de diciembre que nos coge, como dicen literalmente en guayabados, ahí está la reforma tributaria otra vez, ¿cierto? Y con una cantidad de cambios, ¿cierto? Porque sencillamente la 1943 se cayó con esta sentencia. Se cayó. ¿Qué más puede hacer uno ahí? Realmente no mayor cosa. Ser crítico, respirar profundo, leer y aplicar en las empresas. Ese es el mensaje que le toca a uno como contador. Pero en la posibilidad, verdad, muchachos, si ustedes tienen la oportunidad de ser críticos a través del portal porque publican las normas, por favor, tómense el tiempo y decir, no señor, porque esto no es un tema congruente, no es un tema que está planeado, etcétera, etcétera. Esta sentencia dio mucho que hablar. Ustedes la escucharon seguramente en la 481 en noticias, la W dio mucho palo, Caracol dio mucho palo, generó despidos, una cantidad de cosas. Pero lo más curioso de esta norma es que fue tan sencillo tumbar una ley. Imagínense, tumbar una ley de la República a través de una sentencia en tiempo récord. Definitivamente hay mafia como un desesperado, digo yo, porque fue un tema que manejó mucho dinero y que desafortunadamente tenemos pues hoy día temas que no se van a ver en la sociedad. Digo yo, por ejemplo, el sector financiero, que es de los que siempre gana, de los que siempre refleja utilidades, no está ese dinero en la sociedad. Llámese indistintamente de lo que el gobierno le dé o administre en esas malas decisiones, pero no está en la sociedad. Y debería hacerlo porque sí caro pagamos las tarjetas de crédito, sí pagamos los créditos hipotecarios y eso es lo duro. Un tema con el cual se financia el gobierno colombiano y es de las principales fuentes de ingresos es el IVA, ¿cierto? El IVA genera mucho dinero y no hay cosa que más le duele al gobierno colombiano, especialmente el Ministerio de Hacienda, que es el IVA. Cuando ustedes, ojalá no les toque, enfrentar a la DIAN en temas de sustentar una declaración de IVA y de las que soportan el tema, definitivamente ahí es cuando ustedes deben ser quisquillosos, por favor, cuando elaboren una declaración de impuesto a las ventas estén muy a la par con los auxiliares que efectivamente estén soportados por facturas. Recordemos que esto no es nuevo y no viene dentro de la reforma, pero prácticamente todos los documentos deben estar soportados sí o sí a partir del año 2020. ¿Por cuánto? Por el 70% de transacciones con facturación electrónica.
Peligroso eso, porque ni siquiera la hemos implementado y ya nos están diciendo que de cada 10 facturas, 7 deben haber sido enviadas a su empresa sencillamente para soportar todo lo que tiene en ser deducciones y en temas de IVA por gente, 7 proveedores suyos de cada 10 con facturación electrónica. Y para el año siguiente, el 80%. Y para el otro año, ya el 90%, prácticamente bordeando el 100%. De ahí que nosotros, sí o sí, estamos obligados ahorita a tomar un curso rápido de, no para dummies, pero sí de facturación electrónica. ¿Cómo se hace eso, muchachos? Es el primer paso que ustedes dan para entender el tema de contabilidad electrónica, que es lo que se viene en los próximos años. Hablemos entonces de las modificaciones. Le doy énfasis al IVA porque finalmente es de las cosas que más le ayuda al gobierno colombiano en términos de financiar ese presupuesto del que estábamos hablando y sencillamente de lo que nos espera este año y de ahí en adelante. Entonces, uno de ellos es, para el año grabable, no serán responsables las personas que reúnan 8 requisitos de acuerdo con el Estatuto Tributario 437. Imagínense que hay muchas personas que no quieren facturar IVA y lo tienen que hacer, pero sí y solo sí deben cumplir 8 requisitos. Imagínense, no son 3 ni 4, sino 8 requisitos para poder salir de esa responsabilidad tan grande que la gente prefiere trabajarlo. Y entre esos están, pues obviamente, todos los que somos residentes o no residentes, nacionales, obligados a llevar contabilidad. Perdón. Aquí está un cuadrito, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, muchachos. Voy a leérselo porque finalmente no sé manejar aquí un poquito el agrandarlo un poquito para hacer el recorrido. ¿Será que usted me puede ayudar, por favor? Ustedes como asesores tributarios y contables le van a decir a un empresario que está en el que era el régimen simplificado y ahora que se llama no ser responsables del impuesto a las ventas, decirles, mire señores, que usted debe cumplirse en el año en que está trabajando actualmente, sí o sí, estos 8 puntos. El primero de ellos, tope máximo de ingresos en el año 2019 y si usted se pasa ahorita de un número determinado de VTs, en este momento si ustedes cogen el VT y lo dividen en 119,945, les da un valor de aproximadamente ¿cuánto? 3.500 VT, exactamente. Explotación de intangibles, la modalidad de negocio, ¿cierto? Calidad de usuario aduanero. Cuarto, límite de establecimientos de comercio, 1 nomás. Si usted tiene más de ellos, sencillamente no va a cumplir con este tema. Yo creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, esta. El quinto es, vuelve y juega el mismo número de VTs de los 119,945, donde dice que sus obligaciones o transacciones bancarias no pueden superar ese tope, ¿cierto? Monto máximo de consignaciones, o sea, que le consignan a usted durante el año 2020. Fíjese que eso ve para el año 2019. El séptimo corresponde a cuantía individual de contratos de bienes y servicios. Y el octavo vuelve y juega con otra cuantía individual. O sea, por todo lado le miden este tema. Ahora es un poco más fácil. Antes le pedían a uno, señores DIAN, espérese, le decía a la DIAN a uno, espérense por favor 3 años para poder usted demostrar que en esos 3 años usted cumple los requisitos para pasar de ser el régimen régimen común, que no cumple con esos requisitos, para ser el régimen de no responsable hoy día o antes el régimen simplificado, ¿cierto? Tengan en cuenta esto muy, muy importante, muchachos, porque resulta, si ustedes lo saben, cuando nosotros salgamos a ejercer nuestra profesión, prácticamente el 95-96% de las personas que vamos a asesorar por Cámara de Comercio son pequeños, son pymes, ¿cierto? Ahí es cuando vamos a necesitar que estas cifras sean claras y que nosotros podamos ayudarle definitivamente a la gente que quiere ser emprendedor. ¿Y por qué no? Ustedes mismos, familiares, ¿cierto? ¿Quieren hacer un emprendimiento? Para no ser responsables en el tema de IVA en régimen común, deben cumplir sí o sí este tema. Este es otro punto importante. Uno diría, bueno, pero ¿por qué la contratación con el Estado debo sí o sí saberlo? Resulta que hay muchas empresas que quieren cotizar con el Estado en temas de licitaciones, llámese en prendas, en zapatos, en camisas, en comida, en una cantidad de cosas que sencillamente uno no cree que si pasa los topes que se están mencionando aquí de los VTs en este artículo del 437, ya usted queda automáticamente clasificado para ser persona responsable del IVA en el régimen común. Entonces, pilas con esto, por favor, léanlo. Esta partecita tiene 3 importantes puntos que los voy a resaltar. Dice en el año inmediatamente anterior,
que no se obtengan ingresos de 137, 142, respectivamente en el 2019 y 2020, que no se haya celebrado en el año anterior contratos de venta o prestación de servicios grabados por un valor individual a 4.000 VT, y el monto de las consignaciones bancarias, otra vez el valor de las 4.000 VT, ¿cierto? Es una cifra fácil de sobrepasar y a veces a uno se le olvida que finalmente las empresas que hacen contratación con el Estado automáticamente pueden quedar clasificadas en el régimen común. Este es un punto que lo han criticado muchísimas personas, ventas exentas del IVA durante 3 días. Esto ha dado palo, muchachos, no se imaginan cuánto, porque resulta que el gobierno colombiano tiene hasta 13 meses para poner a funcionar este tema, sí o sí, pero le han puesto una cantidad de trabas, le han puesto una cantidad de pirinola, porque les duele, sencillamente les duele. O sea, el tema de uno tener que decirle sobre determinados artículos, cuáles son los determinados artículos, aquí ustedes los ven, solamente sobre estos va a aplicar el IVA de los 3 días en que prácticamente va a ser exento, ¿cierto? Ahí es cuando la tarifa cero, usted puede comprar, como empresario, puede comprar estos artículos que se van a vender ese día y los puede deducir en su declaración de IVA, pero si le sale a favor, usted no puede solicitar la devolución, le toca que arrastre ese saldo para el siguiente periodo fiscal. De ahí que solamente útiles escolares, vestuario, juguetes, artículos deportivos, electrodomésticos, complementos del vestuario, etcétera, podrán aplicar para esa jornada. ¿Y cuándo se piensa hacer esa jornada? Dicen las lenguas que podría ser en julio, el 1 de julio, otra jornada en octubre de este año y otra jornada en enero del próximo año. Igual la DIAN tiene, o más bien, sí, la DIAN por este caso tiene 13 meses para trabajar este tema y a duras penas, créanme que lo va a hacer. Dicen también las malas lenguas que habrán comerciantes que se van a aprovechar de ello, porque uno puede comprar hasta 3 artículos de cada uno, no solamente una vez, sino una vez, 2 veces, 3 veces, las que sea, para surtir mi inventario y sencillamente después venderlo a un mayor valor, incluyendo el IVA sin haberlo pagado, ¿sí? Ahí es cuando se benefician. Pero digamos que esas son proporciones menores respecto de lo que se quiere hacer. Para mí esto es un tema, es un pañito de agua con respecto a exactamente ante las necesidades de... Aquí están, los artículos beneficiados deben tener un precio de IVA que no exceda de las VTs que se señalan en cada uno de ellos, o sea, me refiero a estos, ahí están los precios, 3 VT, 10 VT, 5, 10, etcétera. Las más altas son electrodomésticos con 40 VTs. No, esos son los artículos hasta ese monto que se podrían vender. O sea, si tú tienes en tu negocio un celular que vale 1.400.000, puede ese día venderse sin IVA, por decir algo, o un electrodoméstico, o por decir algo, un juguete, hasta 178.000 pesos, perdón. Esos son los temas sobre los cuales uno podría trabajar. La venta solo se puede hacer, ojo con esto, mire curioso, ¿no? La venta solamente se puede hacer de forma presencial. Las compras que usted pueda realizar a través de la web no se van a dar. ¡Qué ironía! Usted no puede comprar por la web. Tiene que ir al almacén, señor, y hacer el pago con tarjetas, ¿cierto? Y para colmo de males, la venta tendrá que ser soportada en factura electrónica. Ahí está. Ahí está el tema. Sí. O sea que el tema de las máquinas registradoras no va a servir para ellos, van a tener que ser requisitos de... Solamente con tarjetas, mira. Exactamente. Y quien venda debe, obviamente, con facturación electrónica. Bueno, hablemos de otro tema. Devolución del IVA a los hogares de menores ingresos. Eso es otro tema que definitivamente dicen las malas lenguas que eso va a aparecer como el CISBEN en una época, que van a resultar un poco de personas registradas, involucradas en temas que no le corresponden, porque lo que se busca es favorecer definitivamente a que 20 de cada 10 de 100 colombianos obviamente van a recibir este tema de la devolución del IVA. Yo, la verdad, critico muchísimo esto porque el gobierno pelea porque la principal entrada que constituye el IVA lo vayamos a entregar a las personas que, entre comillas, también lo necesitan. Claro que lo necesitan, ni más faltaba, pero yo no creo que esta sea la mejor forma de distribuir o reorganizar los impuestos que uno recibe en otras personas, sabiendo cuando
hay mucha mafia, pueden distorsionarse los temas para un lado o para el otro. Recordemos que habían casos, por ejemplo, Serpi lo paga, ustedes recuerdan de esos casos, ¿cierto? Había muchachos, hijos de congresistas estudiando en las universidades, pagando 0 pesos, desafortunadamente. O sea, exactamente. Ese es otro cambio que está en la ley. Obviamente, esto y lo anterior, o sea, estas dos normas, la del IVA, eso no está en el estatuto tributario. Esto no afecta al estatuto tributario, muchachos. Eso está en la ley nomás ahí, en esa ley, ¿cierto? Y bueno, las personas recibirían entre 65 y 70 mil pesos, dependiendo entonces de los requisitos que en este caso el Ministerio de Hacienda podría regular a través de este tema de la exención, perdón. Otro tema que causó furor, el IVA de los activos fijos. Quiero mencionarlo, no está aplicándose en este momento, pero sí quiero comentarles a ustedes que esto le generó en la industria, que es la que más, de las que más mueve a nivel país, les movió el piso. ¿Por qué les movió el piso? Porque imagínense, así ustedes vayan a vender cuando esto salió, no este que está aplicando en este momento, aclaro. Cuando salió, así fuera la vivienda usada, tenía que pagar IVA. Y obviamente la vivienda nueva. ¿Quién se iba a arrimar a comprar un apartamento? ¿Quién iba a tomar esa decisión si por cada 100 millones de pesos le iban a meter el 19% más? Eso nadie lo tenía bien claro. Y sencillamente la ley, mire, el artículo 160 de la ley 2010 revivió el texto, sí lo revivió, porque es importante dejar claro que trajo consigo lo que decía la 1943 de 2018, porque literalmente era una copia del 2018 supuestamente para que viniera a ser la misma en el 2019 y resulta que le metieron 55 cambios más. Esto lo ratificó, una sentencia en el que definitivamente dice que los activos fijos no pueden tratarse como IVA descontable en temas asociados a la presentación de la declaración de IVA, pero definitivamente hay otra instancia que se dejó ahí mismo, que ese IVA podía ser deducible en el gasto o en la presentación de su declaración de renta, ¿cierto? Entonces, acá hay un tema de un mix, discúlpenme. Primero, se intentó, me devuelvo un poquito, se intentó gravar todos los activos, sí, los activos fijos con el IVA. Se ratificó en esta norma que definitivamente no, pero tampoco le permitieron que usted descuente el IVA que se compra sobre activo fijo para poderlo descontar como IVA descontable en la declaración. Sencillamente le están diciendo, usted puede, sí o sí, colocarlo como un mayor valor del gasto, ¿cierto? Y sencillamente afectar la declaración de renta. Pero lo otro se dio, o sea, en su momento fue una crítica bastante grande que sencillamente le dolió bastante. Esto también le dolió bastante a muchas personas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? El IVA en las cirugías. Definitivamente había muchas personas, algunas chicas y sobre todo las esposas de los congresistas que estuvieron haciendo eso. Oiga, ¿cómo me ayuda ahí ese tema? El negocio de mi amigo que tiene tantos, pues sencillamente lo podemos cortar. ¿Por qué lo traigo a colación? Antes, en la anterior reforma, en la del 2018, sí estaba este tema excluido. O sea, todos los servicios de salud se supone no están grabados con el impuesto. Pero especialmente se exceptuaba todo lo que era lo relacionado con la belleza, con cirugías y con todo ese cambio tan importante que se estaban gestionando en aquellas personas que querían hacerlo. Ya en esta norma ni siquiera lo comentaron. ¿Qué hicieron? Fíjense este cuadrito importante. A mano izquierda ustedes van a ver servicio excluido, que estaba hasta la reforma tributaria del 2016. Oye, mire, ¿cuántas reformas? En 4 años 3 reformas, ¿no? Y dicen que se está dando la siguiente. La ley de financiamiento sí lo grabó, ¿cierto? Y ahorita en la ley de crecimiento económico le dijo no, definitivamente no, porque me estoy metiendo en problemas con los dueños de todo ese tema turístico que se traía acá, porque aún es un muy buen negocio el tema turístico de traer personas para que se operen. Entonces, definitivamente debe haber ahí también otro tema de mafia, desafortunadamente. Otro cambio. Este es el cuadrito que le prometía a la profe Hans Lady facilitárselo, la síntesis de los temas. O sea, este es uno de los cambios, se agregaron los resaltos, la verdad lo quiero solamente comentar en la parte roja que ustedes ven allá. Se agregaron 24 bienes y servicios que se reclasificarán en excluidos, exentos o gravados. Esto es un cuadro
exageradamente inmenso, muchachos. O sea, igual uno debe leer, pero leer lo que le corresponde cuando uno esté trabajando en una empresa que definitivamente necesite ello. Ubica usted el artículo en este cuadro que les voy a facilitar y ustedes van a encontrar cuáles son los bienes grabados al 5, cuáles son los bienes, cuáles son los servicios excluidos, cuáles son los bienes exentos del IVA. Así que este es un tema que se agregó dentro de los famosos cambios que se manejan ahí. Bueno, salimos de la parte del IVA y ahora vamos al impuesto nacional al consumo. Seguramente ustedes han visto que el primer efecto es que la bolsita que uno paga de plástico, si quiere hacerla, pasó de 40 pesos a 50 pesos, ¿cierto? Ese es uno de los cambios introducidos por esta reforma tributaria, ¿sí? Pero adicionalmente, aquí se está señalando a quienes, que es uno de los interesantes cambios, a quienes no debería aplicarles el impuesto nacional al consumo. En otras palabras, si ustedes tienen un cliente que en este momento quiere abrir aquí un punto de venta de comida rápida, sencillamente ustedes deben decirle, vea, por favor, dedicadas a estas actividades de bares que cumplan con devengar máximo 3.500 VT, ¿cierto?, en bares y restaurantes, y tener máximo un establecimiento, podría no aplicar el impuesto nacional al consumo. Realmente liquidar ese impuesto es prácticamente homologar a la tarea que uno como contador tiene de liquidar el IVA. Entonces, de ahí que sencillamente esto es importante que ustedes lo tengan claro cuando asesoran a sus clientes. Ojo que eso es bien básico, no tener en cuenta, o más bien tener en cuenta, si se pasa de 3.500 VT en este tema de ingresos, ya quedaría clasificado directamente sobre el tema del impuesto nacional al consumo. También se dio otro tema del impuesto nacional al consumo sobre los bienes inmuebles, pero es importante declararlo que antes de salir de esta reforma, este artículo, el 512 del Estatuto Tributario, fue declarado inexequible. ¿Saben qué es inexequible, cierto? Que contraria la Carta Magna, definitivamente. Con efecto inmediato en la sentencia 593 en la Corte Constitucional. También querían meterle el impuesto nacional al consumo a los bienes inmuebles, imagínense. Empezaron con el IVA, no pudieron, ahora tratemos con el impuesto nacional al consumo. Eso es como el 4 por mil, ¿no? El 4 por mil en su momento definitivamente se institucionalizó y por ahí como que meramente intentaron acabarlo, pero realmente esa cuestión se mantiene. Es una fuente de financiación muy grande para el Estado y a duras penas lo van a hacer. El artículo creado mediante con el artículo 21 de la Ley 43 del 18, reglamentado dando vida jurídica al impuesto, ¿cierto? En ese momento se hablaba del 2%, también para bienes nuevos y usados. Ahora, esta sentencia, sencillamente para que ustedes lo tengan presente, no revivió ese artículo porque ya no era necesario colocarlo. Muy importante, por favor, que lo tengan presente porque en algunas inmobiliarias quieren meterle cuento a uno de esto y eso no es cierto. Bolsas plásticas, ya se lo mencioné. Este es el cuadrito, rápidamente. 40, así ha sido la evolución del impuesto a las bolsas plásticas. Uno diría que el tema de las bolsas plásticas tiene una connotación del medio ambiente, ¿cierto? Pero detrás de esto hay una cantidad de industrias que le dijeron por allá a los congresistas, oiga, más bien, ¿por qué no pensamos en hacer temas de papel, temas de cartón, ustedes han visto que ese tema se ha disparado bastante? También dicen las malas lenguas que hay dinero de por medio para que se propicie este tema, porque realmente las bolsas plásticas no es que duren todo el tiempo que se comenta. Se ha probado que hay tipos de bolsas plásticas que se hacen sobre caña de azúcar y otro tema que tienen una vida muchísimo más corta de la que se está comentando. Aquí, muchachos, a partir de agosto, renta a personas naturales. Esto sí es importante porque créanme que a mí me sirve mucho ese dinero para las vacaciones de final de año. Sí, definitivamente ustedes van a tener una buena acogida de las personas porque cada vez el grupo crece más, y quién más que nosotros somos las personas indicadas para hacer la declaración de renta. Y adicionalmente hay muy buenas herramientas tecnológicas que se compran y que uno puede hacer uso de ellas y que sencillamente el proceso le sale muy rápido. Pero eso sí, por favor, una recomendación de colegas, no bajen la tarifa, por favor. Declaraciones de renta de 50.000 pesos, no, por Dios. Créanme que las hay colegas de ese tema, ¿cierto? ¿Cuánto es la tarifa? Mire, hay personas, como dicen,
Depende también del cliente, pero uno en teoría debería tener una tarifa entre 150 y 200.000 pesos como mínimo por una declaración de renta, ¿cierto? Eso es como cuando usted va a un especialista. El especialista, si usted no tiene medicina prepagada, le vale 130, vale 140.000 pesos. ¿Y cuánto se demoran con uno? 5 minutos. Eso mismo ustedes tienen que mostrar al cliente. Yo me leí sencillamente, aparte de la declaración, de todos los requisitos de la declaración de renta, haber venido a la universidad y haber institucionalizado un título que les permite a ustedes decir, este es su impuesto a cargo, y adicionalmente conocer cómo ingreso al portal de la DIAN para generarle a usted su declaración y en lo posible también firmársela de forma electrónica. Entonces, muchachos, de los cambios importantes, el tema para los independientes. El tema de los independientes, no sé si ustedes alcancen a ver aquí en el formulario, disculpen que no lo traje, en la parte superior, los independientes podrían hacer o incluir lo que les corresponde como si fuera un asalariado. Próximamente, a raíz de este cambio, ya no para este año, se va a ver que van a tener una cédula aparte y que sencillamente pueden descontar hasta 2 personas los costos asociados, ya lo muestro aquí, hasta 2 trabajadores asociados que no hayan tenido, o más bien que no hayan sobrepasado los 90 días de contratación. Eso es uno de los cambios. Sí, si no se toma esa opción, debe aplicar el 25% de la renta exenta. Y ustedes más o menos me entienden de qué se trata este tema, ¿no? Cuando uno está haciendo la liquidación, la depuración de la base para llegar al impuesto a la renta, hay una partecita que sí o sí le llega al 25% y ahí es cuando le ayudan a uno muchísimo el tema. Seguridad social en pensionados. Esto también cambió y se lo voy a resumir directamente en este cuadrito. Yo pienso que ya nos estamos sobrepasando el tiempo, ¿sí? 5 minuticos, listo, ok, discúlpenme. Cambió especialmente acá, muchachos, miren el 2020, 4%, ¿cierto? El resto se mantenía, abajo en el 10%, en lo que tiene que ver en los aportes para los pensionados. Avancemos otro poquito. Incentivos a la contratación de jóvenes también es otro tema que ustedes pueden verlo. Ayer salió una noticia importante con lo que tiene que ver con la industria de los incentivos que se dan para todo lo que son negocios del tema naranja, para que por favor lo revisen, exactamente, para que lo revisen porque eso está amarrado a ellos. El tema de la contratación, sí o sí, pilas por favor estos 3 requisitos: que el empleado sea menor a 28 años, que sea su primera vez, que deba contar con una certificación emitida del contrato de trabajo. Eso para que todos esos pagos que se van a hacer a esa empresa, a esa persona, le sirvan a la empresa como deducción dentro de su impuesto a la renta. Régimen simple de tributación, ustedes ya saben que eso es un tema, fue un boom el año pasado, se mantiene, lo sigue arrastrando esta nueva norma. Es sano para unos, no es sano para otros, dicen que los controlan mucho, como es un grupo reducido de personas que están trabajando directamente, sobre todo las personas naturales, definitivamente les dicen no. ¿Qué cambió? Pilas con estas tarifas, esto cambió, definitivamente hay que pagar a los profesionales que se han acogido al tema de simple, les cambió la vida porque el impuesto, la parte gris corresponde a la ley anterior y la parte naranjita o rojita, como la vean, quiere decir que aumentó definitivamente la tarifa. Eso cambió bastante. Temas, por favor, esto sí, digamos que lo tenía para comentarlo y hacer una serie de temas asociados al mismo. Bueno, para las personas que están en el exterior no necesitan expedir factura, pero último tema es, fíjense este mico que metieron los que hicieron la norma, ¿no? Rentas exentas para magistrados, procuradores y jueces. 50% del salario, ¿cierto? Y el 25% de los jueces. ¿Ustedes saben cuánta plata ganan ellos? Ustedes escucharon las noticias, que es otra de las formas que yo les pido a ustedes que tengan en cuenta. Busquen la forma de escuchar noticias, pero noticias buenas, ¿sí? O sea, que sean críticas. Hay determinadas horas de la mañana y determinadas horas, inclusive a final de la tarde, donde uno puede actualizarse de los temas que están asociados con los impuestos. Pero definitivamente este tema es un golazo que nos hicieron, ¿cierto?
la semana pasada, no esta la que pasó, la anterior, estaba el escándalo de los senadores y de algunos congresistas que mostraran su declaración de renta. Y había personas que daban cero, ¿cierto? Daba cero definitivamente, no al final, sino en el impuesto a cargo. O sea, es un tema loco. Muchachos, la factura electrónica, por favor, hagan curso. Si quieren, con mucho gusto me ofrezco a servirles otra vez de orientación para este tema de la facturación electrónica. Es un tema que sí o sí debemos ser unos duros para esto, porque este tema nos corresponde a nosotros los contadores, no le corresponde a los ingenieros de sistemas y mucho menos le va a corresponder a otra profesión, porque nosotros conocemos de este tema, lo debemos manejar en la página de la DIAN, con el facturador electrónico que ustedes consideren. Yo trabajo con una empresa y aplico de esa misma empresa a otros. Hay gente que quiere trabajar con WordOffice, hay otros que quieren trabajar con Sigo, con Elisa, con Alegra. Yo trabajo con FacturaTech, entonces con mucho gusto les puedo explicar este tema. Es un tema muy técnico, pero que sí o sí los responsables de este tema somos nosotros los contadores. Y a raíz de eso, muchachos, la contabilidad electrónica, ya para terminar. La contabilidad electrónica no es nueva, es un tema del año 2009. Si ustedes leen la partecita, no la coloqué el artículo, les voy a enviar el artículo con el otro dático. Es un tema que todo lo que está pasando, lo que está avanzando, viene a darse o traducirse que toda la información que ustedes tengan a través de facturación electrónica le va a llegar a la DIAN y muy probablemente le va a llegar así como llegó el año pasado. Esta es su declaración de renta. Si usted la quiere aceptar o le quiere hacer algún cambio, eso está evolucionando, eso está cambiando. Y así mismo van a salir las declaraciones de retención en la fuente, las declaraciones de IVA. Pero esto no lo va a hacer el ingeniero de sistemas, y no es que nosotros como contadores quedemos a un lado, no señores. Al contrario, nosotros debemos saber más de tecnología y saber interpretar esas cifras que están ahí y que efectivamente esas son las que tiene la empresa en determinado periodo. Muchachos, muchas gracias, muy amables a ustedes por el tiempo, por contarles a ustedes este tema. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Ricardo Medina, por tan interesante charla. Quiero invitar a la doctora Yuri Marcela Robles para que se acerque para la entrega de un reconocimiento por parte de Uniminuto. Muchas gracias. Profesor Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos ustedes, mil gracias por su asistencia. Nos complace mucho contar con aliados como usted en Uniminuto. Con seguridad, a mí me gustaría de pronto que nos compartiera así los datos de dónde lo podemos contactar, pues, principalmente con el tema de facturación electrónica, porque estoy segura que varios de nuestros estudiantes yo también estoy en algunas dificultades con la implementación a propósito de las fechas que debemos cumplir. Permítame, yo quisiera leer un poco qué menciona. Esto es un reconocimiento. La sede virtual y a distancia certifica que Ricardo Medina Salcedo participó con la conferencia Reforma Tributaria y su aplicación en el entorno económico en marco de la celebración del Día del Contador Público en el año 2020. Un aplauso, por favor, para el profesor Ricardo. Mil gracias, esta es su casa, profesor Ricardo. A todos ustedes, sí. Ok, vamos a hacer la sesión de preguntas y entonces ya les cuento la otra información que les quiero dar. Bien. Entonces, contamos con unos minuticos para saber si tenemos preguntas, ya sea en este auditorio o en algunos de los auditorios que están enlazados. Entonces, por favor, la persona que quiera preguntar, levanta la mano, el docente a cargo del auditorio le va a acercar el micrófono y todos vamos a escuchar. No, pues quería saber si nos pueden compartir estas diapositivas porque nos serviría mucho a todos. No sé si se pueda compartir. Con mucho gusto. Y además de eso también tiene la información que les comentaba. Sí, ese cuadro que yo les llamo cuadrito. Es la extensión, es la relación de todos los productos que están digamos en la economía colombiana, que están grabados y que ustedes lo pueden identificar y decir si tiene tarifa 1, tarifa 2, tarifa 3. Eso con mucho gusto. Sí, señor. Señor, sí, con mucho gusto puedo organizar con ustedes, con la universidad, con la doctora Yuri, una sesión donde podamos trabajar el tema en vivo. Les digo, me traigo un par de clientes y les digo a ustedes cómo se hace para que ustedes salgan de una vez con las instrucciones, con los videos. Digamos que en la práctica, por la necesidad que hay clientes que me han solicitado porque me dicen, señor, aquel personaje no me va a recibir,
mi factura y necesito facturar si yo no le hago la entrega de la facturación electrónica. Entonces nos ha tocado ir hasta la DIAN, correr por allá, aprender y ya tenemos la práctica para hacerlo. Y con mucho gusto la compartimos, claro que sí, porque me interesa es que este tema en los contadores que conozco yo se lo he multiplicado y qué mejor que aquí que estamos a punto de salir lo puedan tener claro para que ustedes lo trabajen y se sienten con propiedad delante de un cliente. Mire, esto se hace así y por favor arranquemos con el tema. ¿Alguna pregunta en nuestros otros auditorios enlazados? Fabiano Robinson. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Entonces seguimos con un punto muy importante para nosotros. Invitamos a Lady Cifuentes de Masters para que nos haga un pequeño resumen acerca de un curso de profundización que vamos a lanzar. Ya le paso el micrófono a la doctora Yuri. Gracias. Bueno, chicos, ¿dónde está Lady? Ah, ya estoy. Bueno, chicos, se trata de lo siguiente. Al inicio de la reunión de hoy, nos acompañaba la directora de la Oficina de Internacionalización, la doctora Diana Paola Caro, quien nos ofrecía una alternativa para tomar como opción de grado que tiene que ver con movilidad internacional. Existen otras alternativas de opción de grado. Está la alternativa de investigación, quienes tomen este camino, está la alternativa de sistematización de la experiencia, está la alternativa de diplomado y en este periodo académico queremos dar apertura a una nueva alternativa que nos favorece a todos y es la certificación. Entonces, en los brochures del Open Diplomados que ustedes pudieron haber visto el sábado pasado, aparece certificación internacional en NIF para pymes. ¿Sí? Seguramente algunos de ustedes lo vieron. ¿En qué consiste? El estudiante, y ya Lady lo va a explicar con mayor precisión porque Lady representa la firma Masters, que es la firma con la cual Uniminuto está en este momento en un proceso de alianza para que todos los contadores públicos de Uniminuto puedan contar con esta certificación internacional. Ustedes tienen dos caminos. Un camino es tomar esta certificación como opción de grado o buscar otra alternativa de opción de grado y cuando se gradúen, buscarnos para que como egresados hagamos esta certificación internacional. ¿Bien? Entonces, Lady de Masters nos va a dar una información general de qué comprende la certificación, pero los detalles referentes a cómo nos inscribimos en la certificación, cuáles son los requisitos, los vamos a apuntar y posteriormente los vamos a resolver con el profesor Oscar. Bien, entonces vamos a escuchar a Lady, ella va a hacer una información general frente al curso, preguntas específicas frente al curso con Lady, preguntas procedimentales de cómo inscribirnos en el curso con Oscar o conmigo, ¿listo? Entonces los dejo con Lady. Muchas gracias por acompañar. A ti, Yuri, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias, igual como le comentaba Yuri, mi nombre es Lady Cifuentes, soy representante de Masters en Colombia, quien contamos desde el año 2014 una alianza y un partner directamente con ICAEWO. No sé si pues ustedes lo conocen, saben de qué es ICAEWO. Igualmente les comento, ICAEWO es el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, y ellos son el mayor ente certificador de las normas a nivel mundial. Entonces, al ser el ente certificador de las normas, es el único ente que se encarga de certificar el conocimiento de las NIF y que realmente ustedes han tenido la capacitación y una previa preparación para poder aprobar este examen, ¿vale? Entonces, básicamente el convenio y la alianza que estamos en este momento implementando con la universidad está basada en una capacitación, en un curso de profundización que se encarga de manejar 128 horas académicas en una metodología teórico-práctica y tiempo real y virtual. Combina las dos modalidades enfocando pues cada uno de estos temas de la preparación, ¿vale? Entonces todo el proceso va a estar encaminado en NIF para pymes. Estamos enfocados en todo lo que son las pymes para que ustedes puedan tener la posibilidad de preparar, capacitarse, implementar las normas y además poder certificarse. Entonces, cuando hablaba de la metodología tiempo real combinada con la metodología online, me refiero a que es una plataforma virtual que ustedes van a recibir con 17 módulos de autoestudio, donde van a poder interactuar, van a poder trabajar videos, ejercicios, talleres en Excel,
clases en vivo y además un examen que hay en cada uno de esos 17 módulos. Esos exámenes son tipo ICAEVO, es decir, que con esa plataforma ustedes también se están preparando para el examen, porque son preguntas tipo ICAEVO, ¿ok? La otra parte es la metodología tiempo real, que también es combinada con el material de estudio online, y son unas clases que se desarrollarán los fines de semana, los días viernes y los días sábados. Hay un horario establecido porque es una clase que se transmite en vivo y en directo, y van a poder ustedes establecer una comunicación en directo con un especialista. Por eso, pues digamos, es tal cual como si fuera una clase presencial, con la diferencia de que ustedes pueden conectarse desde sus casas, oficinas, bueno, desde cualquier lugar, y del otro lado estará el especialista. Entonces van a poder hacer las preguntas, y la ventaja de estas clases es que son 100% prácticas. O sea, todo lo que se maneja en la parte de tiempo real es una metodología práctica para que ustedes puedan implementar las normas en tiempo real. Esa es la misión, ¿listo? Entonces, todo el proceso de capacitación está pues combinado, está pues en un tiempo de estudio aproximado de 3 meses, que pues ya igualmente los tiempos de inscripción y demás pues son directamente con la universidad, pero pues nosotros seremos los encargados de proveer pues todo el material, los especialistas que Masters está presentando en cada una de las clases son especialistas certificados por ICAEVO. Obviamente, pues la misión de nosotros es certificarlos a ustedes, por eso nuestros equipos de docentes están certificados y tienen la experiencia, tanto de tiempo real, de implementar sus normas en empresas y firmas de Colombia y de otros países, como también el tema de la certificación, ¿vale? Entonces, básicamente, pues, en resumen, lo que es la certificación, es una certificación de conocimiento que normalmente ustedes aquí en Colombia hagan maestría, hagan especialización, hagan diplomado o cualquier otro tipo de estudio, solamente va a certificar la asistencia, el haber cumplido satisfactoriamente cierta cantidad de horas. Igualmente lo van a recibir con nosotros y con la universidad, porque pues por el hecho de culminar los módulos de la parte online y la asistencia de la clase es tiempo real, van a recibir una certificación de asistencia. Entonces van a recibir doble certificación, una de Masters y de Uniminuto, y la otra que es siempre y cuando aprueben el examen de certificación, que es la certificación de conocimiento. Entonces, esta certificación, al ser de conocimiento, deben aprobar un examen. El examen consta de 40 preguntas. Algo súper importante, todo es en español, ¿no? Porque pues obviamente al ser de Inglaterra, originalmente sería en inglés, pero pues la alianza que tenemos en Colombia es para que sea todo en español, tanto la preparación como el examen, ¿ok? Entonces, 40 preguntas en español, 80 minutos para responderlas y 60% aprobatorio. Aprueba con el 60% de esas 40 preguntas. En realidad, pues no son muchas. Entonces, la idea es que tienen 3 oportunidades para poder aprobar ese examen. Tiene su nivel de dificultad, o sea, no puedo decir mentiras, pero para eso estamos. Para eso Masters hizo la alianza con la universidad, para en conjunto poderlos preparar a ustedes, poderlos capacitar y que puedan aprovechar pues todo el material, ¿vale? Entonces es una puerta que se abre para ustedes, una posibilidad de lograr una certificación internacional desde la universidad. Les damos la bienvenida a Masters y queremos pues contar con ustedes en este curso. Y pues nada, cualquier duda, inquietud, pues estoy con mucho gusto pues para ayudarles. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer lo siguiente, creo que tenemos una pregunta en uno de los auditorios, Sí. ¿cierto? Entonces vamos a cerrar con eso. Las personas que están interesadas en el tema de la certificación internacional, después de que terminemos lo que falta de las preguntas, se quedan y los demás se van a poder retirar. ¿Quién tiene la pregunta? Yo quisiera, antes de pasar a las preguntas, preguntarle al doctor Medina cuál es la importancia de obtener esta certificación internacional, cuál es la aplicabilidad en el sector productivo. Gracias doctor, muy amable. Sí, efectivamente he tenido la experiencia de atender la revisión de las superintendencias y efectivamente en las empresas necesitan que uno demuestre que efectivamente la norma internacional esté establecida como tal, políticas, el estado de situación financiera de apertura, la transición que venía de Colombia GAP, por así decirlo, o sea, la norma anterior con lo que se tiene en este momento. Hay muchas empresas, pese que ya ha pasado prácticamente 4 o 5 años, que no tienen NIF institucionalizadas en las compañías. Y ahí es cuando uno de esta certificación le ayuda, porque sencillamente va a firmar como contador público que efectivamente, obviamente eso lo beneficia a uno, porque no cualquier persona va a firmar unos estados financieros haciendo políticas, haciendo la transición del estado de situación de financiera de apertura bajo NIF,
sencillamente se traduce en dinero. Eso se lo digo por experiencia. O sea, la certificación que yo hice en su oportunidad, la he recogido en varias ocasiones. Les hablo, como les digo, directamente en la experiencia que he tenido con las empresas. Pero sí, definitivamente ayuda muchísimo uno certificarse y decir, sí puedo suscribir estados financieros bajo la internacionalización porque tengo esta certificación. Bueno, doctor, creo que no te habíamos contado, en este momento estamos en vivo, conectados con otros 2 auditorios, y el auditorio C204 tiene 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para la generación del primer empleo? Y la segunda pregunta, ¿cómo se puede reconocer cuál es el primer empleo si la persona aporta como independiente? Interesante la pregunta. Definitivamente uno se enmarca los 3 de los requisitos que establece esta reforma. En este momento tengo el artículo, pero sí me acuerdo de los requisitos, no me acuerdo el número del artículo. Sí, por favor. Uno de los primeros requisitos es que sea menor de 28 años, más adelantico. El segundo punto hace referencia a que la persona debe ser certificada por el Ministerio de Trabajo. Ahí ya con eso prácticamente que empatamos la otra pregunta, tratándose de ser independiente. Más adelantico, por favor. Ahí está, exactamente ahí. Esta deberá ser su primera vinculación. Sí. Y yo diría que también hay otra de los requisitos, que es que el empleador como tal debe surtir todos los efectos de lo que demanda el sistema de seguridad social, que es obviamente registrarse previamente en la ARL antes de empezar a trabajar, debe tener la certificación de afiliación tanto en pensión, en salud, la caja de compensación debe también hacer la referenciación correspondiente. Entonces, esa partecita que es surtir los efectos de la seguridad social no está ahí inscrita, pero viene por default. Ahora, ustedes saben que una empresa, para no aportar a ICBF, para no aportar al SENA, para no aportar en salud, debe sí o sí estar acogida a ese incentivo que establece también la normatividad y que implica que el empleador deba pagar puntualmente. Si se atrasa una vez, el sistema le puede decir a usted, no cumple y debe pagarme todas las obligaciones fiscales que se tienen. SENA, ICBF, caja, nada más con el SENA y el ICBF cuánto ahorro se tiene, ¿cierto? Y obviamente la partecita que corresponde al 8% de salud, ¿sí? Eso está vinculado directamente con esta norma. La ley, permítame, tal vez está en la otra, en la diapositiva anterior, si efectivamente el artículo 108 del Estatuto Tributario fue el que se afectó con ello. Para aportar como independiente, necesariamente se deben surtir con estos 3 instancias y en especial la certificación que el Ministerio las pide muy rápidamente.